Todos gritaban, el pánico tomó contado lugar. Pero solo la niñera tuvo el valor de lanzarse frente al camión para salvar a la hija del millonario viudo. Él lo vio todo, y en aquel instante, algo dentro de él mudó para siempre. Papá, prometiste que estarías conmigo hoy. La voz de Daniela temblaba mientras sus pequeños dedos arrugaban nerviosamente el borde de su vestido rosa. Mateo Valdivia suspiró profundamente, sintiendo el peso de esa mirada que tanto se parecía a la de su madre. Se arrodilló frente a su hija en el recibidor de su lujosa casa en las Lomas, intentando encontrar las palabras adecuadas. Princesa, surgió algo importante en la oficina. Solo serán unas horas, acarició suavemente la mejilla de Daniela, notando cómo sus ojos se humedecían. Te prometo que volveré a tiempo para leerte un cuento antes de dormir. Siempre dices lo mismo, murmuró Daniela, apartando la mirada. Desde que mamá se fue al cielo, siempre hay algo importante en la oficina. Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo invisible. El recuerdo de Clara, su esposa, flotó entre ellos como un fantasma silencioso. No había sido en el parto como muchos asumían, sino en aquel terrible accidente cuando Daniela apenas comenzaba a caminar. Esta vez era diferente, prometió Mateo, sabiendo en su interior que posiblemente estaba mintiendo de nuevo. Mientras tanto, la señora López vendrá a cuidarte. No quiero a la señora López, Daniela levantó la voz, sus pequeños hombros temblando. Ella huele a naftalina y nunca quiere jugar conmigo. Quiero ir contigo, papá. Mateo miró su reloj de diseñador. La reunión con los inversionistas japoneses comenzaría en menos de una hora y el tráfico en Ciudad de México era impredecible. No podía llevarla, pero la mirada suplicante de su hija desmoronaba sus defensas. Está bien, cedió finalmente. Puedes venir conmigo, pero tendrás que quedarte con Lucía, mi secretaria, mientras estoy en la reunión. ¿De acuerdo? El rostro de Daniela se iluminó instantáneamente. Asintió entusiasmada mientras corría a buscar su pequeña mochila con forma de unicornio, donde guardaba sus crayones y cuadernos de dibujo. 20 minutos después, Mateo conducía su lujoso automóvil por Avenida Reforma, dividiendo su atención entre el tráfico y las incesantes llamadas que llegaban a su teléfono. Daniela observaba fascinada los edificios y las personas a través de la ventanilla, ajena a la creciente tensión de su padre. Fernando, necesito esos documentos listos, dijo Mateo con voz tensa, sosteniendo el teléfono contra su oreja mientras maniobraba en el tráfico. No me interesa si el departamento legal no ha terminado la revisión. El semáforo cambió a rojo y Mateo detuvo el vehículo, golpeando impaciente el volante con sus dedos. Papá, interrumpió Daniela, ¿podemos comprar un helado después de tu reunión? No lo sé, cariño, depende de cuánto tiempo. Mateo se interrumpió cuando otra llamada entró. Tengo que atender esta, es el señor Nakamura. Cambió rápidamente de llamada, olvidando por completo la pregunta de su hija. ¿Señor Nakamura? Sí, estoy en camino a la oficina, su voz adoptó un tono profesional perfectamente ensayado. El semáforo cambió a verde y Mateo avanzó, buscando un lugar para estacionar cerca de su edificio corporativo. Encontró un espacio a media cuadra y aparcó rápidamente. Estaré ahí en 10 minutos, por favor pídales que me esperen, concluyó la llamada mientras apagaba el motor. Se volvió hacia Daniela para ayudarla a salir, pero se dio cuenta de que su rostro había vuelto a ensombrecerse. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Clara, lo miraban con una mezcla de tristeza y resignación que resultaba desgarradora en alguien tan pequeño. ¿Qué ocurre, princesa?, preguntó, intentando suavizar su tono después de tantas llamadas tensas. Nada, respondió ella en voz baja, abrazando su mochila. Siempre hablas con todos menos conmigo. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él. Quiso responder, explicarle que todo lo que hacía era por ella, para asegurar su futuro, pero las palabras se atascaron en su garganta. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Tenemos que bajar ahora, dijo finalmente, ignorando la llamada por primera vez en mucho tiempo. Te prometo que hablaremos después de la reunión. Salieron del auto y comenzaron a caminar por la acera llena de gente.
Mateo sostuvo la mano de Daniela mientras revisaba rápidamente sus mensajes con la otra mano. La niña caminaba en silencio a su lado, su vestido rosa ondeando suavemente con la brisa primaveral. De pronto, el teléfono de Mateo comenzó a vibrar con insistencia. Era Fernando, probablemente con alguna crisis de último minuto relacionada con la presentación. Dudó un instante, pero finalmente decidió contestar. «Dime que tienes buenas noticias, Fernando», dijo al teléfono. Fue solo un segundo. Un brevísimo instante en que su atención se desvió completamente de Daniela. Un momento en que sus dedos aflojaron ligeramente el agarre de la pequeña mano. Y fue suficiente. Daniela vio un pequeño perrito al otro lado de la calle. Sin pensarlo, como solo hacen los niños, soltó la mano de su padre y dio un paso hacia la calzada. Mateo sintió el vacío en su mano antes de entender lo que ocurría. Y entonces el departamento financiero decidió, la voz de Fernando seguía sonando en su oído. «Daniela», gritó Mateo al ver a su hija a varios pasos de distancia, acercándose peligrosamente al borde de la acera. Fue entonces cuando lo vio. Un enorme camión de carga verde avanzaba a toda velocidad por la avenida, ignorando el semáforo que acababa de cambiar. Mateo dejó caer el teléfono y corrió hacia su hija, pero la distancia parecía estirarse como en una pesadilla. Sus piernas se movían con desesperación mientras veía a Daniela dar ese paso fatal hacia la calle, siguiendo al perrito que ya había cruzado. «No». El grito desgarró el aire mientras Mateo extendía su mano, sabiendo con terrorífica certeza que no llegaría a tiempo. Los gritos de los transeúntes se elevaron como una ola de pánico. Todos señalaban, todos gritaban, pero nadie se movía. Excepto ella. Una joven con uniforme negro y delantal blanco que caminaba en dirección opuesta reaccionó en una fracción de segundo. Sin dudarlo, Carmen Solís soltó su bolso y se lanzó hacia la pequeña figura rosa que estaba a punto de ser arrollada. Sus piernas, impulsadas por un instinto que no conocía explicación, la catapultaron hacia el peligro mientras los demás observaban paralizados. El tiempo pareció ralentizarse. Carmen alcanzó a Daniela justo cuando el camión estaba a metros de ellas. Con un movimiento fluido, envolvió a la niña entre sus brazos y se impulsó con todas sus fuerzas hacia el otro lado. El camión pasó rozándolas, tan cerca que Carmen sintió el viento helado en su espalda y el rugido ensordecedor del motor en sus oídos. Cayeron juntas sobre la acera opuesta. Carmen había girado su cuerpo en el aire para recibir ella el impacto contra el pavimento, protegiendo a la niña con su pecho y brazos. El dolor estalló en su hombro y cadera, pero lo único que le importaba era la pequeña que temblaba entre sus brazos. «¿Estás bien, chiquita?», susurró Carmen, apartando un mechón de pelo del rostro aterrorizado de Daniela. La niña no respondía, sus ojos enormes y fijos todavía procesando lo ocurrido. El camión finalmente se detuvo con un chirrido agudo de frenos, varios metros más adelante. La multitud comenzó a arremolinarse alrededor de ellas, voces confusas y manos que intentaban ayudar. Mateo cruzó la calle corriendo, su rostro completamente pálido y desencajado. Cuando alcanzó a Carmen y Daniela, sus piernas se dieron y cayó de rodillas junto a ellas. Daniela, susurró con voz quebrada, sus manos temblando al acercarse a su hija, como si temiera que pudiera desvanecerse al tocarla. «Mi niña». Carmen aflojó suavemente su abrazo, permitiendo que la pequeña viera a su padre. Al reconocerlo, Daniela finalmente reaccionó, estallando en un llanto desgarrador mientras extendía sus brazos hacia él. «Papá», sollozó, aferrándose a su cuello cuando Mateo la tomó en brazos. Mateo abrazó a su hija con desesperación, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Todo su cuerpo temblaba con la realización de lo que casi había ocurrido, de lo cerca que había estado de perderla para siempre. Carmen intentó incorporarse, pero una punzada de dolor en su tobillo la hizo gemir involuntariamente. Solo entonces notó las raspaduras en sus manos y brazos, y el desgarrón en la falda de su uniforme. Aún así, sus ojos no se apartaban de la niña, asegurándose de que realmente estuviera bien. Mateo levantó la mirada hacia Carmen, encontrándose con sus ojos oscuros. Por un instante, ninguno habló. No existían palabras para expresar lo que acababa de suceder,
para el abismo que se había abierto y cerrado ante ellos en cuestión de segundos. «Usted», comenzó Mateo, su voz apenas audible entre el caos que los rodeaba. «Usted salvó a mi hija». No era una pregunta, ni siquiera un agradecimiento. Era la simple constatación de un hecho que había cambiado irremediablemente su universo. Carmen simplemente asintió, incapaz de responder mientras el shock comenzaba a apoderarse de ella. La adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando tras de sí un temblor incontrolable. «Necesita ayuda», dijo alguien entre la multitud, señalando las heridas de Carmen. Mateo pareció despertar de su aturdimiento. Sin soltar a Daniela, extendió su mano libre hacia Carmen. «Mi auto está cerca. Necesita atención médica». Carmen dudó un instante. Ella solo era una empleada doméstica camino a su trabajo en una casa cercana. No conocía a este hombre ni a esta niña. Pero algo en la mirada de Mateo, una mezcla de gratitud infinita y una súplica silenciosa, la hizo asentir y aceptar su ayuda para ponerse de pie. El dolor en su tobillo era más intenso de lo que había creído inicialmente. Mateo la sostuvo por la cintura mientras ella cojeaba, formando un extraño trío que avanzaba lentamente entre la multitud que se abría para dejarlos pasar. Daniela, aún aferrada al cuello de su padre, miraba a Carmen con una mezcla de asombro y gratitud que trascendía sus pocos años. «Mi nombre es Mateo Valdivia», dijo él mientras se acercaban a su vehículo estacionado. «Y ella es mi hija, Daniela». «Carmen Solís», respondió ella, su voz más firme ahora que comenzaba a recuperarse de la impresión. «Mucho gusto, aunque hubiera preferido conocerlos en otras circunstancias». Un amago de sonrisa apareció en los labios de Mateo mientras ayudaba a Carmen a subir al asiento trasero de su lujoso automóvil. Daniela no quería separarse de su padre, así que él la mantuvo en sus brazos mientras rodeaba el vehículo para ocupar el asiento del conductor. «La llevaré a la clínica privada donde atiendo a mi familia», dijo Mateo, encendiendo el motor. «Es lo menos que puedo hacer». Carmen quiso protestar. No tenía seguro médico privado, no podría pagar un lugar así, y además llegaría tarde a su trabajo. Pero el dolor pulsante en su tobillo y la mirada determinada de Mateo en el espejo retrovisor la hicieron guardar silencio. Este no era momento para orgullo o preocupaciones mundanas. Mientras avanzaban por las calles de la ciudad, un silencio cargado de emociones llenaba el interior del vehículo. Carmen observaba por la ventanilla, intentando asimilar todo lo ocurrido. No había pensado, simplemente había actuado. ¿De dónde había salido ese impulso, esa determinación para lanzarse frente a un camión por una niña desconocida? «Usted arriesgó su vida», la voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. Sus ojos la miraban intermitentemente a través del espejo retrovisor. «Ni siquiera nos conoce, pero arriesgó todo por Daniela». No había forma de responder a eso. Carmen simplemente sostuvo su mirada un instante antes de volver a mirar por la ventana. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo», murmuró finalmente. «No», la respuesta de Mateo fue inmediata y contundente. «Nadie más lo hizo». Todos gritaban, pero solo usted saltó frente al camión. La certeza en su voz hizo que Carmen volviera a mirarlo. Esta vez, sus ojos se encontraron directamente en el espejo y algo indefinible pasó entre ellos, una conexión momentánea pero profunda. Daniela se removió en los brazos de su padre, girando su rostro para mirar a Carmen. Sus mejillas estaban aún húmedas por las lágrimas, pero sus ojos habían recuperado algo de su brillo infantil. «Gracias por salvarme», dijo con voz pequeña pero clara. «Fuiste como una superheroína». La sinceridad de esas palabras infantiles hizo que algo se derritiera dentro de Carmen. Una sonrisa genuina iluminó su rostro mientras inclinaba levemente la cabeza. «De nada, pequeña Daniela», respondió. «Tú también fuiste muy valiente». El resto del trayecto transcurrió en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Era como si los tres compartieran ahora un vínculo invisible, forjado en los pocos segundos que habían cambiado el curso de sus vidas. La clínica era tal como Carmen había imaginado, elegante, discreta y obviamente costosa. Mateo detuvo el auto frente a la entrada principal y un valet se acercó inmediatamente a asistirlos. Con Daniela aún en brazos,
Mateo rodeó el vehículo para ayudar a Carmen a salir. «Apóyese en mí», ofreció mientras ella intentaba poner peso sobre su tobillo lastimado. Carmen se sorprendió a sí misma aceptando su ayuda sin resistencia. Había algo en la presencia de Mateo, en su forma de sostenerla con firmeza pero delicadeza, que desarmaba sus defensas habituales. Quizás era solo el shock, se dijo a sí misma, o la vulnerabilidad del momento que acababan de compartir. En la recepción, bastó que Mateo mencionara su apellido para que todo se pusiera en movimiento con eficiencia asombrosa. En minutos, Carmen se encontró sentada en una habitación privada mientras un médico examinaba su tobillo y las múltiples abrasiones en sus brazos y manos. «Tiene un esguince moderado», diagnosticó el médico después de revisar las radiografías. «Necesitará reposo, hielo, compresión y elevación durante al menos 2 semanas. Las raspaduras son superficiales, pero deben mantenerse limpias para evitar infecciones». Carmen asintió, pero su mente estaba en otro lugar. ¿2 semanas de reposo? Eso significaba 2 semanas sin trabajo, sin ingreso. La señora Torres no era precisamente comprensiva con las ausencias, justificadas o no. Mateo, que había permanecido en un rincón de la habitación con Daniela, pareció leer la preocupación en su rostro. Se acercó cuando el médico salió para ordenar los medicamentos. «No se preocupe por nada», dijo con una seguridad que no admitía réplica. «Me encargaré de todos los gastos médicos y de su recuperación». «No es necesario, señor Valdivia», respondió Carmen, intentando mantener su dignidad. «Agradezco su ayuda, pero...» «Por favor», la interrumpió Mateo, su voz suavizándose. «Es lo mínimo que puedo hacer. Usted salvó lo más valioso que tengo en este mundo». Sus ojos se dirigieron hacia Daniela, que se había quedado dormida en el sillón de la habitación, agotada por la intensidad emocional de lo ocurrido. La expresión de Mateo al mirar a su hija contenía tal mezcla de amor y miedo retrospectivo que Carmen no pudo seguir argumentando. «Está bien», concedió finalmente. «Pero necesito comunicarme con mi empleadora para explicarle la situación». Mateo le tendió su propio teléfono. «Hable con ella. Y si hay algún problema, me encargaré personalmente de solucionarlo». Había una determinación en su voz que Carmen no se atrevió a cuestionar. Tomó el teléfono y marcó el número de la señora Torres, preparándose mentalmente para la conversación difícil que seguiría. Como esperaba, la señora Torres no recibió bien la noticia. Después de un breve intercambio en que las palabras irresponsabilidad y reemplazo inmediato fueron pronunciadas varias veces, Carmen comprendió que había perdido su empleo. Devolvió el teléfono a Mateo con una expresión que intentaba ocultar su desconcierto. «No salió bien, supongo», comentó él, observando su rostro. Carmen negó con la cabeza, intentando mantener la compostura. No quería su lástima. «Encontraré otro trabajo cuando me recupere», dijo con una determinación que no sentía realmente. «No es la primera vez que empiezo de nuevo». Mateo la miró largamente, como evaluando algo en su interior. Luego, con una decisión repentina, se sentó en la silla junto a su cama. «Tengo una propuesta para usted, señorita Solís», dijo con tono formal pero cálido. «Necesito una niñera para Daniela. Alguien en quien pueda confiar completamente». Carmen parpadeó, sorprendida por el giro inesperado de la conversación. «¿Me está ofreciendo trabajo? ¿Así, sin más?» «Acabo de verla arriesgar su vida por una niña que no conocía», respondió Mateo con sencillez. «No necesito más referencias que esa». Carmen desvió la mirada hacia Daniela, que dormía pacíficamente en el sillón. La niña había mostrado una vulnerabilidad que resonaba profundamente en ella, recordándole a sí misma cuando era pequeña. Y había algo en la relación entre padre e hija, una tensión que Carmen no podía definir exactamente, pero que le hacía sentir que ambos necesitaban más que una simple niñera. «No sé qué decir», admitió finalmente. «Diga que sí», la voz de Mateo era suave pero persuasiva. «El sueldo será considerablemente mejor que el que tenía, y podrá quedarse en la casa mientras se recupera. Tenemos una habitación para el personal que no se usa desde hace tiempo». Carmen dudó. La oferta era tentadora, especialmente considerando su situación actual.
Pero también significaba entrar en un mundo completamente diferente al suyo, en la vida de un hombre evidentemente rico y poderoso. ¿Puedo pensarlo?, pidió finalmente. Mateo asintió, respetando su cautela. Por supuesto. Mientras tanto, insisto en que venga a casa con nosotros. Al menos hasta que podamos hacer otros arreglos para su recuperación. En ese momento, Daniela se despertó, frotándose los ojos con sus pequeños puños. Al ver a Carmen, una sonrisa iluminó su rostro. ¿Vas a venir a nuestra casa?, preguntó con la inocencia propia de su edad. Podría mostrarte mi colección de libros y mis muñecas. Esos ojos esperanzados fueron el golpe final a las dudas de Carmen. ¿Cómo podía negarse? Además, necesitaba tiempo para recuperarse y encontrar un nuevo empleo. Quizás esta era la oportunidad que necesitaba, un puente inesperado en un momento crítico de su vida. Está bien, concedió finalmente, dirigiéndose primero a Daniela y luego a Mateo. Iré con ustedes mientras me recupero. Y consideraré su oferta de trabajo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Mateo transformó completamente sus facciones, suavizando las líneas de preocupación que parecían permanentemente grabadas en su frente. Por un instante, Carmen vislumbró al hombre debajo del empresario, y esa visión fugaz la desconcertó más de lo que quería admitir. Perfecto, dijo él, poniéndose de pie. Haré los arreglos necesarios mientras el médico completa su tratamiento. Salió de la habitación con paso decidido, dejando a Carmen con Daniela, quien inmediatamente se acercó a la cama con una curiosidad infantil apenas contenida. ¿Te duele mucho?, preguntó, señalando el tobillo vendado de Carmen. Un poco, admitió ella con una sonrisa. Pero los médicos dicen que sanará pronto. Daniela asintió con seriedad, como procesando la información. Luego, con la naturalidad que solo los niños poseen, cambió de tema abruptamente. Mi papá nunca sonríe así, comentó, sorprendiendo a Carmen. Creo que le caes bien. Carmen no supo qué responder a eso. La observación inocente de la niña había tocado algo que ella misma había notado, pero que no se había atrevido a analizar. Tu papá está feliz porque estás a salvo, dijo finalmente, optando por la explicación más sencilla. Te quiere mucho. Lo sé, respondió Daniela, pero había una sombra en su voz que parecía demasiado madura para sus años. Pero siempre está ocupado. Siempre hay algo importante en su trabajo. Carmen sintió una punzada de empatía. Había algo en la forma en que Daniela hablaba, una soledad apenas disimulada, que resonaba con sus propias experiencias de infancia. A veces los adultos tienen muchas responsabilidades, explicó suavemente. Pero eso no significa que no te quieran con todo su corazón. Daniela pareció considerar sus palabras, su pequeño rostro arrugándose en una expresión de concentración. ¿Tú también tienes muchas responsabilidades?, preguntó finalmente. La pregunta tomó a Carmen por sorpresa, pero respondió con honestidad. Sí, algunas. Pero siempre hay tiempo para las cosas importantes, como escuchar a una nueva amiga. Eso pareció satisfacer a Daniela, quien sonrió ampliamente, revelando un pequeño espacio donde faltaba un diente de leche. Mateo regresó poco después, acompañado por el médico que traía los medicamentos y las instrucciones finales para Carmen. Todo estaba arreglado, Carmen iría a casa de los Valdivia para iniciar su recuperación y mientras tanto, consideraría la oferta de trabajo permanente. Mientras la ayudaban a subir al automóvil, con Daniela parloteando animadamente sobre todas las cosas que le mostraría en su casa, Carmen no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. Su vida había cambiado completamente en cuestión de minutos, por un impulso que ni ella misma comprendía del todo. Miró a Mateo, que acomodaba cuidadosamente a Daniela en su asiento de seguridad. Había una gentileza en sus movimientos que contrastaba con su apariencia de empresario exitoso y calculador. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, Carmen sintió algo extraño agitarse en su interior, una mezcla de curiosidad, admiración y algo más que no se atrevía a nombrar. ¿Lista?, preguntó él, ofreciéndole su mano para ayudarla a sentarse cómodamente. Carmen asintió,
tomando su mano y sintiendo un inexplicable calor extenderse desde ese punto de contacto. «Lista», respondió, sabiendo que estaba a punto de cruzar un umbral hacia un mundo completamente diferente al que conocía. El auto se puso en marcha, llevándolos a través de las calles de Ciudad de México hacia Las Lomas, donde la mansión de los Valdivia esperaba. Carmen miró por la ventanilla, observando cómo los edificios cambiaban gradualmente, haciéndose más elegantes y espaciados a medida que se alejaban del centro. En el asiento delantero, Mateo conducía en silencio, lanzando miradas ocasionales al espejo retrovisor, donde podía ver a Carmen sentada junto a Daniela. Algo había cambiado en él, una certeza que no tenía nada que ver con contratos o negociaciones. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, en el momento y lugar más inesperados. El destino, pensó, tenía formas extrañas de entrelazar las vidas. A veces, todo lo que se necesitaba era un instante de valor, un salto frente a un camión, para cambiar el curso de 3 existencias para siempre. La mansión de los Valdivia emergió ante los ojos asombrados de Carmen como una visión de otro mundo. Amplios jardines rodeaban una imponente estructura de arquitectura colonial moderna, con grandes ventanales que reflejaban el atardecer mexicano. Carmen sintió una punzada de inseguridad mientras el coche se detenía frente a la entrada principal. «Bienvenida a casa», dijo Mateo con naturalidad, como si no estuviera introduciendo a Carmen en una realidad completamente ajena a la suya. Daniela, por su parte, apenas podía contener su entusiasmo. «¿Vas a dormir en la habitación azul? Está junto a la mía», exclamó, saltando en su asiento. «Te va a encantar». Al bajar del vehículo, Carmen se sorprendió al ver que no era Mateo quien la ayudaba esta vez, sino una mujer mayor de expresión amable y uniforme discreto. «Señor Valdivia, señorita Daniela», saludó la mujer con una leve inclinación de cabeza antes de dirigirse a Carmen. «Soy Dolores, el ama de llaves. El señor Valdivia me ha informado de la situación. Permítame ayudarla». Carmen aceptó el apoyo de Dolores, sintiendo un alivio inesperado al encontrar a alguien más cercano a su realidad social. Mientras avanzaban por el recibidor de mármol, notó la mirada curiosa que Mateo le dirigía, como si estuviera evaluando su reacción ante tanta opulencia. «La habitación está preparada», continuó Dolores. «He dispuesto todo lo necesario para su comodidad, incluida ropa limpia». «Gracias», murmuró Carmen, abrumada por tantas atenciones. «No quisiera causar molestias». «¿Molestias?», intervino Mateo, que caminaba tras ellas con Daniela de la mano. «Usted salvó a mi hija. Nuestra casa es suya por el tiempo que necesite». Algo en su tono hizo que Carmen se girara para mirarlo. No era la voz del empresario acostumbrado a dar órdenes, sino la de un hombre genuinamente agradecido. Sus ojos se encontraron brevemente y Carmen sintió un cosquilleo inexplicable en el estómago. La habitación azul resultó ser una suite elegante pero acogedora, con una amplia cama, un pequeño escritorio y un ventanal que daba al jardín trasero. Carmen se sentó en el borde de la cama, permitiendo que Dolores acomodara las almohadas para elevar su pierna lesionada. «El médico dejó instrucciones precisas», explicó Dolores mientras organizaba los medicamentos en la mesita de noche. «Descanse ahora. La cena se servirá en 1 hora, pero puedo traerle una bandeja aquí si lo prefiere». «Gracias, pero me gustaría acompañarlos, si no es inconveniente», respondió Carmen, resistiéndose a ser tratada como una inválida. Daniela, que había estado explorando la habitación con infantil curiosidad, aplaudió entusiasmada. «Sí. Cena con nosotros. Papá casi nunca cena en casa, pero hoy me prometió que sí». Una sombra de culpabilidad cruzó el rostro de Mateo. «Tengo que hacer algunas llamadas primero», dijo, consultando su reloj. «Los inversionistas japoneses». «Pero lo prometiste». La voz de Daniela contenía toda la decepción que una niña puede expresar. Carmen observó la escena con incómoda familiaridad. Ese tira y afloja entre las exigencias profesionales y las necesidades emocionales de una hija. Lo había visto innumerables veces en las casas donde había trabajado. Para su sorpresa, Mateo se arrodilló frente a su hija. «Tienes razón, princesa. Lo prometí»,
dijo con voz suave, depositando un beso en su frente. Las llamadas pueden esperar hasta mañana. La sonrisa radiante de Daniela iluminó la habitación y Carmen no pudo evitar sonreír también, conmovida por ese pequeño triunfo. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo, y por un instante compartieron una complicidad silenciosa. Los dejo para que descanse, señorita Solís, dijo Mateo, recuperando su compostura formal. Dolores la asistirá en todo lo que necesite. Carmen, corrigió ella impulsivamente. Puede llamarme Carmen. Mateo asintió, permitiéndose una leve sonrisa. Hasta la cena entonces, Carmen. Después de una ducha refrescante, todo un desafío con el tobillo vendado, y de cambiarse a una sencilla pero elegante blusa azul y pantalones que Dolores había preparado para ella. Carmen se enfrentó a su reflejo en el espejo. ¿Qué estaba haciendo allí? Apenas esa mañana era una simple empleada doméstica en camino a su trabajo. Ahora estaba en la mansión de uno de los empresarios más ricos de México, considerando su oferta para convertirse en la niñera de su hija. La vida tenía formas extrañas de cambiar el rumbo. Con ayuda de las muletas que el médico había recetado, Carmen se dirigió al comedor, siguiendo las indicaciones de Dolores. Al entrar en la estancia, se detuvo un momento para admirar la elegante mesa de caoba, los candelabros de plata y los ventanales que dejaban entrar los últimos rayos del atardecer. Carmen. Daniela corrió hacia ella, deteniéndose justo a tiempo para no chocar contra sus muletas. Te ves muy bonita. Gracias, pequeña, respondió Carmen, enternecida por su entusiasmo. Tú también estás muy guapa. Mateo se acercó, ofreciéndole su brazo para ayudarla a llegar a la mesa. Carmen notó que se había cambiado el traje formal por unos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas ligeramente arremangadas. La ausencia de corbata y el primer botón desabrochado le daban un aire más relajado, casi vulnerable. Permítame, dijo, sosteniendo la silla para que Carmen se sentara. La cena transcurrió con una naturalidad que sorprendió a todos. Daniela dominó gran parte de la conversación, saltando de un tema a otro con la energía propia de su edad. Carmen se encontró riendo libremente por primera vez en mucho tiempo, mientras Mateo observaba a ambas con una expresión que oscilaba entre la fascinación y la curiosidad. Entonces, Carmen, dijo Mateo cuando Dolores servía el postre, un exquisito flan de cajeta que te ha traído a Ciudad de México. ¿Eres de aquí? Carmen tomó un sorbo de agua, considerando su respuesta. No, vengo de un pueblo cerca de Oaxaca, respondió finalmente. Vine a la capital buscando oportunidades, como tantos otros. ¿Tienes familia aquí? La pregunta de Mateo parecía casual, pero sus ojos reflejaban un interés genuino. Carmen negó con la cabeza. Mi madre falleció cuando yo era adolescente. Mi padre, dudó brevemente, hace tiempo que no sé de él. Tengo una tía en Puebla, pero no mantenemos mucho contacto. Mateo asintió, como si comprendiera perfectamente lo que significaba estar solo. ¿Y tú? Preguntó Carmen, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Aparte de Daniela, ¿tienes familia cerca? Una sombra cruzó brevemente el rostro de Mateo. Mis padres viven en Monterrey, pero nos vemos poco. La empresa consume la mayor parte de mi tiempo. Y yo, intervino Daniela con una seriedad impropia de su edad. Yo también soy su familia. Mateo sonrió con ternura, extendiendo su mano para acariciar la mejilla de su hija. Tú eres lo más importante, princesa. Lo sabes. Carmen observó el intercambio con una mezcla de ternura y melancolía. Había tanto amor entre ellos, y sin embargo, también había una distancia, un abismo creado por las ausencias y las responsabilidades. ¿Era eso lo que había percibido Daniela en ella esa tarde? ¿Una forma de acortar esa distancia? La velada concluyó temprano, considerando el agotador día que habían tenido. Mateo acompañó personalmente a Carmen hasta su habitación, caminando en un silencio cómodo que ninguno de los dos parecía querer romper. Gracias por la cena, dijo Carmen finalmente, deteniéndose frente a su puerta. Ha sido muy agradable. Mateo asintió, su mirada fija en ella con una intensidad que resultaba casi palpable.
Gracias a ti por acompañarnos, respondió. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que Daniela disfruta tanto una cena familiar. La palabra familiar quedó flotando entre ellos, cargada de significados que ninguno se atrevía a explorar. Buenas noches, Carmen, añadió Mateo, rompiendo el momento. Descansa bien. Buenas noches. Al cerrar la puerta tras de sí, Carmen se apoyó contra ella, dejando escapar un suspiro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué su corazón latía con esa extraña mezcla de nerviosismo y expectación? Era absurdo. Ella no pertenecía a este mundo. Mañana, con la cabeza despejada, consideraría la oferta de trabajo de manera objetiva, sin dejarse influir por los ojos intensos de Mateo Valdivia ni por la sonrisa de Daniela. Sin embargo, mientras se acomodaba en la cama, su mente seguía regresando a la imagen de padre e hija y al espacio vacío que parecía existir entre ellos. Un espacio que, por alguna razón, sentía el impulso de llenar. El alba se filtró suavemente por las cortinas, despertando a Carmen de un sueño profundo y reparador. Por un momento se sintió desorientada, hasta que los eventos del día anterior regresaron a su memoria. El camión, Daniela, el hospital, la mansión. Mateo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Carmen? ¿Estás despierta? La vocecita de Daniela apenas contenía su entusiasmo. Sí, pasa pequeña, respondió, incorporándose contra las almohadas. Daniela entró como un torbellino de energía, seguida por Dolores, que traía una bandeja con el desayuno. Buenos días, señorita Carmen, saludó el ama de llaves. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Mucho mejor, gracias, respondió Carmen, sorprendida por el elaborado desayuno, jugo de naranja recién exprimido, café, pan dulce tradicional y huevos rancheros. Pero no era necesario que me trajeran el desayuno a la cama. El señor Valdivia insistió, explicó Dolores mientras acomodaba la bandeja. Dijo que necesitas descansar para recuperarte pronto. ¿Tu papá ya se fue a trabajar? Preguntó Carmen a Daniela, que se había acomodado a los pies de la cama. La niña negó con la cabeza, sus ojos brillando de emoción. No. Está trabajando en su despacho, pero dijo que hoy se quedará en casa. Todo el día. Dijo que quiere hablar contigo después del desayuno. Carmen sintió un inexplicable nerviosismo ante esta noticia. Mateo Valdivia, el hombre que según su hija nunca estaba en casa, había decidido quedarse hoy. ¿Por ella? Es muy considerado de su parte, comentó, intentando mantener un tono neutro. Dolores, con la discreción que caracteriza a los buenos empleados domésticos, salió silenciosamente, dejando a Carmen y Daniela solas. ¿Sabes qué? Dijo Daniela, acercándose más para compartir un secreto. Creo que le gustas a mi papá. Carmen casi se atraganta con el jugo de naranja. ¿Qué? No, Daniela. Tu papá solo está agradecido porque, por lo de ayer. No, insistió la niña con la tenacidad propia de su edad. Es diferente. Lo mira todo diferente hoy. Y anoche, después de la cena, lo escuché hablando por teléfono con tío Fernando. Dijo que había encontrado a alguien especial. El corazón de Carmen dio un vuelco, pero rápidamente se obligó a recuperar la compostura. No podía permitirse malinterpretar las cosas o, peor aún, crear falsas expectativas en Daniela. Seguramente se refería a encontrar una buena niñera para ti, explicó suavemente. Alguien en quien confiar para cuidarte. Daniela se encogió de hombros, claramente no convencida por esta explicación, pero dispuesta a dejarla pasar por el momento. ¿Puedo mostrarte la casa cuando termines de desayunar? Preguntó, cambiando de tema. Tenemos una piscina, y un jardín con columpios, y una sala de cine, y... Me encantaría que me dieras un recorrido, respondió Carmen, agradecida por la distracción. Pero tendrá que ser un tour para alguien con muletas, ¿de acuerdo? La siguiente hora transcurrió en un tour personalizado por la mansión, con Daniela como entusiasta guía y Carmen avanzando cuidadosamente con sus muletas. A pesar del tamaño imponente de la casa, Carmen notó que tenía pocos toques personales.
Las habitaciones, aunque elegantemente decoradas, carecían de esa calidez que distingue a un hogar de una simple residencia. La excepción era el cuarto de Daniela, una explosión de color, con dibujos en las paredes, estanterías llenas de libros y juguetes cuidadosamente organizados. Y, para sorpresa de Carmen, un rincón especial con fotografías de una mujer joven y hermosa que indudablemente era la madre de Daniela. «Esa es mamá», dijo la niña, notando la mirada de Carmen. Se llamaba Clara. «Papá dice que tengo sus ojos». «Es cierto», respondió Carmen con suavidad. «Tiene sus ojos, y son muy bonitos». Daniela sonrió, complacida con el cumplido, y continuó mostrándole sus tesoros, muñecas, libros de cuentos y dibujos que había hecho en la escuela. Carmen la escuchaba con genuino interés, maravillándose de la capacidad de resiliencia de los niños. A pesar de haber perdido a su madre y de la ausencia frecuente de su padre, Daniela había conservado su espíritu alegre y generoso. Estaban en el jardín, admirando los rosales en flor, cuando Mateo apareció. Vestía casual, con jeans y una camisa sencilla, tan diferente del empresario formal del día anterior que Carmen apenas lo reconoció. «Buenos días, Carmen», saludó, acercándose. «Veo que Daniela te está dando el gran tour». «Le mostré toda la casa, papá», exclamó Daniela. «Bueno, casi toda. No pudimos subir al ático porque Carmen tiene muletas». «Muy considerado de tu parte», Mateo sonrió a su hija antes de volverse hacia Carmen. «¿Cómo te sientes hoy?». Había una calidez en su voz que no estaba allí el día anterior, un tono más personal que profesional. «Mejor, gracias», respondió ella, repentinamente consciente de su aspecto, el cabello recogido apresuradamente, la ropa prestada que Dolores había dispuesto para ella. «El descanso y los medicamentos están haciendo efecto». Mateo asintió, complacido con la noticia. «Daniela, ¿podrías ir con Dolores un momento? Necesito hablar con Carmen sobre algunos asuntos». La niña miró alternativamente a su padre y a Carmen, como evaluando la situación, antes de asentir y dirigirse hacia la casa, no sin antes lanzar una mirada significativa a Carmen que claramente decía «te lo dije». «Parece que se han hecho amigas rápidamente», comentó Mateo, invitando a Carmen a sentarse en un banco cercano, bajo la sombra de un jacarandá en flor. «Es una niña extraordinaria», respondió Carmen sinceramente. «Inteligente, sensible y muy perceptiva». «Demasiado perceptiva a veces», Mateo sonrió, pero había una nota de melancolía en su voz. «Ve cosas que intento ocultar, como mi incapacidad para ser el padre que necesita». La confesión, tan directa y vulnerable, sorprendió a Carmen. No esperaba esta apertura emocional de un hombre como Mateo Valdivia. «Eres un buen padre», dijo con convicción. «Daniela te adora. Solo, quizás necesite más de tu tiempo». «Tiempo», repitió Mateo, como saboreando la palabra. «Es curioso. Construyo un imperio doblando el tiempo a mi voluntad, exigiéndome más horas, más eficiencia, más resultados. Y ahora, el tiempo es lo único que no puedo darle a mi hija». Sus ojos se encontraron, y Carmen vio en ellos no al millonario seguro de sí mismo, sino a un hombre luchando con sus propias contradicciones. «Nunca es tarde para cambiar eso», sugirió suavemente. Mateo la estudió en silencio durante un largo momento, como si estuviera viendo algo en ella que otros no habían notado antes. «Ayer», dijo finalmente, «vi a mi hija a punto de morir. Y vi a una desconocida arriesgar su vida para salvarla. En ese momento, todo cambió. Me di cuenta de que estaba perdiendo lo único verdaderamente importante por perseguir cosas que, al final, no significan nada». Un pétalo de jacarandá cayó suavemente entre ellos, mecido por la brisa matinal. «Por eso quiero que te quedes, Carmen», continuó Mateo, su voz firme pero suave. «No solo como niñera de Daniela, sino porque creo que tú puedes enseñarnos algo que hemos olvidado, como ser una familia». Carmen sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Mateo resonaban con una verdad que no podía negar, pero también le asustaba la responsabilidad que implicaban. «No sé si soy la persona adecuada para eso», respondió honestamente. «Ni siquiera he tenido una familia propia.
Quizás por eso mismo, insistió Mateo, acercándose un poco más. A veces quienes más valoran algo son aquellos que nunca lo han tenido. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no expresadas, de caminos que podrían tomarse o evitarse. El sueldo será excelente, por supuesto, añadió Mateo, como si sintiera la necesidad de regresar a un terreno más seguro. Y tendrás tu propio espacio, libertad para organizar tu tiempo cuando no estés con Daniela, y todos los beneficios que corresponden. Carmen asintió, agradecida por el cambio hacia lo práctico. ¿Qué hay de tu trabajo?, preguntó. Daniela mencionó que casi nunca estás en casa. Una sombra cruzó el rostro de Mateo. Eso va a cambiar, dijo con determinación. De hecho, ya he hablado con mi equipo esta mañana. Voy a reorganizar mis prioridades, delegar más, trabajar desde casa cuando sea posible. Daniela merece un padre presente. Carmen no pudo evitar sonreír ante su determinación. Había una sinceridad en sus palabras que resultaba conmovedora. ¿Entonces?, preguntó Mateo, extendiendo su mano hacia ella. ¿Aceptas formar parte de nuestras vidas? La pregunta parecía contener más de lo que sus palabras expresaban, un subtexto que Carmen no se atrevía a interpretar. Sin embargo, mientras miraba sus ojos, tan llenos de esperanza y determinación, supo que no podía negarse. Acepto, respondió, estrechando su mano. El contacto se prolongó más de lo necesario, sus manos unidas bajo la lluvia púrpura de los pétalos de jacarandá. Algo indefinible pero poderoso fluía entre ellos, una conexión que trascendía las circunstancias de su encuentro. Finalmente, Mateo soltó su mano, pero su mirada permaneció fija en ella. Gracias, dijo simplemente. Carmen asintió, repentinamente sin palabras. El momento fue interrumpido por el sonido de unos pasos acercándose rápidamente. Daniela apareció corriendo por el sendero del jardín, su rostro iluminado por una sonrisa expectante. ¿Ya hablaron?, preguntó, mirando alternativamente a su padre y a Carmen. ¿Ya le preguntaste? ¿Qué dijo? Mateo rió, un sonido genuino y relajado que Carmen sospechaba era poco frecuente. Sí, ya hablamos, confirmó. Y Carmen ha aceptado quedarse con nosotros. Daniela lanzó un grito de alegría y se lanzó hacia Carmen, abrazándola con tanta fuerza que casi la hace perder el equilibrio. Mateo se adelantó instintivamente, sosteniendo a ambas con un brazo protector. Por un momento, los tres permanecieron unidos en ese abrazo improvisado, formando un cuadro que cualquier observador habría interpretado como una familia. Carmen sintió una calidez expandiéndose en su pecho, una sensación de pertenencia que no había experimentado en mucho tiempo, quizás nunca. Cuando finalmente se separaron, Carmen notó algo en los ojos de Mateo, una emoción tan intensa que tuvo que desviar la mirada, temiendo lo que podría revelar la suya propia. Tenemos que celebrar, declaró Daniela. Con helado. Me parece una excelente idea, acordó Mateo, revolviendo cariñosamente el cabello de su hija. ¿Qué opinas, Carmen? Creo que no hay mejor forma de sellar un acuerdo, respondió ella con una sonrisa. Mientras regresaban a la casa, con Daniela saltando entusiasmada delante de ellos y Mateo caminando junto a Carmen, adaptando su paso al ritmo que le permitían las muletas, ella se permitió imaginar, solo por un momento, que esto no era un arreglo laboral, sino algo más profundo y significativo. Ese pensamiento, tan inesperado como perturbador, la hizo tropezar ligeramente. Mateo la sostuvo de inmediato, su mano firme pero gentil en su cintura. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Carmen asintió, incapaz de explicar que su tropiezo no había sido físico sino emocional. Que por un breve instante había vislumbrado un futuro que no se atrevía a desear, un sueño tan frágil como los pétalos de jacarandá que caían sobre ellos. Estoy bien, respondió finalmente. Solo necesito acostumbrarme a estas muletas. Mateo la miró como si entendiera que estaba hablando de algo más, como si pudiera ver a través de sus palabras hasta los pensamientos que ella misma intentaba ocultar. Tomaremos las cosas con calma, dijo, y Carmen tuvo la certeza de que no se refería únicamente a su recuperación física.
un paso a la vez. A lo lejos, Daniela los llamaba desde la entrada de la casa, impaciente por su celebración prometida. Un paso a la vez, repitió Carmen, encontrando consuelo en la simplicidad de esa promesa. Y juntos, avanzaron hacia la casa, hacia Daniela, hacia un futuro que ninguno de los dos había anticipado pero que ahora parecía extenderse ante ellos, tan prometedor y brillante como el cielo azul sobre sus cabezas. El tiempo en la mansión Valdivia adquirió un ritmo propio, marcado por pequeños momentos que, imperceptiblemente, fueron tejiendo una nueva realidad para sus habitantes. Con cada día que pasaba, Carmen se adentraba más en ese mundo que inicialmente le había parecido ajeno, descubriendo que bajo la superficie de opulencia latía el mismo anhelo universal de conexión y pertenencia. Su tobillo mejoraba gradualmente, permitiéndole abandonar las muletas y caminar con un ligero bastón que Mateo había insistido en comprarle. Un elegante diseño de madera de cerezo que parecía más un accesorio de moda que un apoyo médico. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Daniela observaba con atención los movimientos de Carmen, que servía jugo de naranja con naturalidad, como si llevara toda la vida haciéndolo en esa casa. Ya casi no cojeas, observó la niña. ¿Eso significa que pronto estarás completamente bien? Carmen intercambió una mirada con Mateo, quien bajó ligeramente su periódico para escuchar su respuesta. Sí, el médico dice que estoy recuperándome más rápido de lo esperado, respondió con una sonrisa. ¿Y cuando estés bien, seguirás viviendo con nosotros? La pregunta de Daniela contenía una ansiedad apenas disimulada. Carmen sintió el peso de la mirada de Mateo, intensificando el calor de la mañana primaveral. Por supuesto que sí, contestó con suavidad. Tu papá y yo tenemos un acuerdo, ¿recuerdas? Seré tu niñera oficial. La respuesta pareció tranquilizar a Daniela, pero Carmen notó un destello indefinible en los ojos de Mateo. Algo que iba más allá de la satisfacción de un empleador con un arreglo conveniente. Pensaba, dijo Mateo después de un momento, doblando cuidadosamente su periódico, que podríamos celebrar tu recuperación con un día especial. Quizás un picnic en Chapultepec, los tres juntos. La propuesta flotó en el aire como una promesa. No era la primera vez que salían juntos, pero había algo diferente en la forma en que Mateo lo planteaba, como si estuviera sugiriendo algo más que un simple paseo. Sí, exclamó Daniela entusiasmada. Y podemos llevar a Canela. Canela era la cachorra que Mateo había adoptado la semana anterior, después de que Daniela mencionara casualmente cuánto le gustaban los perros. Carmen había sospechado entonces que el gesto no era solo para complacer a su hija. Me parece perfecto, respondió Carmen, encontrando la mirada de Mateo por encima de la mesa. Un día en el parque suena maravilloso. El domingo amaneció radiante, como si el clima mismo quisiera sumarse a la celebración. Carmen se miró al espejo, sorprendida por su propio reflejo. El vestido de flores que Mateo había insistido en regalarle para reponer el uniforme dañado caía con gracia sobre su figura, resaltando un lado femenino que su antigua vida de trabajo no le permitía expresar. Se había soltado el cabello, dejando que las ondas naturales enmarcaran su rostro, y había aplicado un toque de brillo en los labios. Te ves hermosa, la voz de Mateo desde la puerta la sobresaltó. Gracias, respondió, sintiendo un rubor inoportuno ascender por sus mejillas. No te escuché llegar. Mateo avanzó un paso hacia el interior de la habitación, deteniéndose como si temiera cruzar un límite invisible. Daniela está terminando de preparar la canasta del picnic con Dolores, explicó. Insistió en empacar personalmente los sándwiches. Carmen sonrió ante la imagen mental. Espero que esta vez recuerde que no todos disfrutamos la combinación de mermelada de fresa con jamón. La risa compartida eliminó la tensión momentánea, devolviéndolos a esa comodidad que había crecido entre ellos, esa familiaridad que a veces asustaba a Carmen por lo natural que se sentía. Carmen, Mateo dio otro paso, acortando la distancia entre ellos. Hay algo que quiero decirte. El corazón de Carmen dio un vuelco, reconociendo la intensidad en sus ojos, esa mirada que últimamente aparecía con más frecuencia. Papá. Carmen. Ya está todo listo. La voz de Daniela desde el pasillo interrumpió el momento.
Mateo cerró los ojos brevemente, como reuniendo paciencia, antes de sonreír con resignación. Parece que tendrá que esperar, dijo, ofreciéndole su brazo. ¿Vamos? El parque de Chapultepec resplandecía en todo su esplendor primaveral. Familias enteras disfrutaban del día soleado, extendiendo mantas sobre el césped, paseando en bicicleta o simplemente contemplando el reflejo de los árboles en el lago. Mateo condujo a Carmen y Daniela hasta un rincón tranquilo, bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Extendió personalmente la manta sobre el pasto, con una atención al detalle que revelaba un lado de él que pocas personas conocían. «Aquí estaremos perfectos», declaró, ayudando a Carmen a sentarse. Vista al lago, sombra suficiente y la privacidad adecuada. ¿Privacidad para qué, papá?, preguntó Daniela con esa inocente perspicacia que desarmaba a los adultos. Mateo lanzó una mirada a Carmen, una mezcla de diversión y complicidad en sus ojos. Para disfrutar tranquilamente de tu famoso sándwich de mermelada con jamón, por supuesto, respondió, revolviendo cariñosamente el cabello de su hija. La mañana transcurrió en una burbuja de felicidad simple, risas compartidas, Daniela intentando enseñar trucos a la entusiasta pero desobediente Canela, y conversaciones ligeras que fluían con naturalidad entre ellos. Carmen observaba a Mateo interactuar con su hija, notando cómo cada día parecía más relajado, más presente, más auténtico. ¿En qué piensas?, preguntó él, sentándose a su lado mientras Daniela jugaba con otros niños a poca distancia, siempre bajo su atenta vigilancia. En cómo han cambiado las cosas, respondió Carmen con honestidad. En lo diferentes que éramos cuando nos conocimos. Mateo asintió, su mirada perdiéndose en el horizonte del lago. A veces pienso en ese día, confesó. En cómo un instante puede cambiarlo todo. Si no hubieras estado allí, si no hubieras reaccionado como lo hiciste. Pero estaba allí, le interrumpió Carmen suavemente. Y eso es lo único que importa. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, las palabras parecían superfluas. Había una comunicación silenciosa entre ellos, un entendimiento que trascendía el lenguaje convencional. «Papá, ¿puedo ir con Luisa a ver los patos?». Daniela apareció frente a ellos, acompañada por una niña de su edad y la madre de esta, una mujer elegante que saludó con un gesto cortés. «Claro, princesa», respondió Mateo después de intercambiar algunas palabras con la madre de Luisa. «Pero quédate donde pueda verte». Cuando Daniela se alejó, Mateo volvió a sentarse junto a Carmen, esta vez más cerca, tanto que sus hombros se rozaban ligeramente. «Quiero terminar lo que intentaba decirte esta mañana», dijo, su voz más grave de lo habitual. «Carmen, estos días contigo han sido». Se detuvo, como buscando las palabras exactas. Carmen contuvo la respiración, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. «Han sido los más felices que he vivido en mucho tiempo», continuó finalmente. «Tú has traído algo a nuestra casa que no sabía que faltaba. No solo para Daniela, sino para mí». Carmen sintió un nudo en la garganta, abrumada por la sinceridad en su voz. «Mateo, yo». «No, déjame terminar», pidió él, tomando suavemente su mano. «Sé que esto comenzó como un acuerdo laboral. Tú necesitabas un empleo después de lo ocurrido, y yo necesitaba a alguien de confianza para Daniela. Pero ha evolucionado en algo más, ¿no es así?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Carmen miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor que emanaba de ese simple contacto. «Sí», admitió finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la suya. «Ha evolucionado en algo más». La sonrisa de Mateo iluminó su rostro entero, transformándolo en una versión más joven y libre de sí mismo. «No sé exactamente cuándo ocurrió», continuó él, acariciando suavemente el dorso de su mano con el pulgar. «Si fue cuando te vi saltar frente a ese camión, o durante nuestras conversaciones en el jardín, o simplemente viendo cómo hace sonreír a Daniela. Pero sé que no quiero dejar de sentir esto». Carmen sintió las lágrimas agolparse en sus ojos, abrumada por la intensidad de sus propias emociones. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Esto es tan inesperado, tan diferente a todo lo que he conocido».
Tú vives en un mundo que no es el mío. ¿Y si pudiera ser nuestro mundo? Preguntó Mateo, inclinándose ligeramente hacia ella. No el mío, no el tuyo. Uno que construyamos juntos, a nuestra manera. La propuesta, tan simple y a la vez tan profunda, resonó en el corazón de Carmen. ¿Era posible? ¿Podían dos personas de mundos tan diferentes encontrar un territorio común donde florecer juntos? Quiero intentarlo, respondió finalmente, sorprendida por su propia determinación. Quiero ver a dónde nos lleva esto. La sonrisa de Mateo se amplió, y con una delicadeza infinita, acercó su rostro al de ella. Carmen cerró los ojos, anticipando el contacto que tanto había imaginado en secreto. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi tímido, que contenía tanto promesa como pregunta. Un beso que sabía a posibilidades, a futuros compartidos, a saltos de fe. Lo sabía. La voz triunfante de Daniela lo separó repentinamente. Se lo dije a Luisa. Mi papá y Carmen se quieren. Carmen se apartó, avergonzada por haber sido descubierta, pero Mateo simplemente rió, extendiendo su brazo para atraer a su hija al abrazo. Parece que somos transparentes, Carmen, comentó, guiñándole un ojo. La naturalidad con que Daniela aceptaba lo que acababa de presenciar sorprendió a Carmen. No había confusión ni rechazo, solo una alegría sincera que brillaba en sus ojos. ¿Esto significa que Carmen será mi mamá? Preguntó la niña, su voz cargada de esperanza. Mateo lanzó una mirada de disculpa a Carmen ante la directa pregunta. Significa que Carmen es muy especial para nosotros, respondió con cuidado. Y que queremos que sea parte de nuestra familia. Pero estas cosas llevan tiempo, princesa. Paso a paso, ¿recuerdas? Daniela asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, antes de lanzarse a los brazos de Carmen en un abrazo espontáneo. Me gusta cuando estás con nosotros, dijo con la simplicidad propia de su edad. Todo es más bonito. El corazón de Carmen se hinchó de emoción. Devolvió el abrazo, sintiendo una conexión tan profunda con esta pequeña que había entrado en su vida por casualidad. A mí también me gusta estar con ustedes, respondió, encontrando la mirada de Mateo por encima del hombro de Daniela. El resto del día transcurrió en una burbuja de felicidad compartida. Pasearon alrededor del lago, alimentaron a los patos, y compartieron helados mientras Canela intentaba robar lametazos furtivos. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Los roces de manos ya no eran accidentales, las miradas compartían secretos recién descubiertos, y una promesa tácita flotaba entre ellos. Mientras regresaban a casa al atardecer, con Daniela adormilada en el asiento trasero junto a Canela, Mateo tomó la mano de Carmen sobre la consola central del auto. ¿Arrepentimientos?, preguntó en voz baja. Carmen negó con la cabeza, entrelazando sus dedos con los de él. Ninguno, respondió con sinceridad. Aunque todavía me parece un sueño. Si es un sueño, no quiero despertar, murmuró Mateo, llevando sus manos unidas a sus labios para depositar un beso suave en los nudillos de Carmen. La casa los recibió con su imponente belleza, pero Carmen la vio con nuevos ojos. Ya no era la mansión intimidante del primer día, sino un espacio lleno de posibilidades, un lienzo en blanco donde podrían crear recuerdos juntos. Después de acostar a Daniela, que se había quedado dormida durante el regreso, Carmen se encontró con Mateo en la terraza. La noche era clara, con un cielo tachonado de estrellas y una luna creciente que bañaba el jardín en plata. «Ven conmigo», dijo él, extendiendo su mano hacia ella. «Quiero mostrarte algo». La condujo a través del jardín, hacia un pequeño cenador cubierto de enredaderas floridas que Carmen no había notado antes. Al entrar, se quedó sin aliento. El espacio estaba iluminado por docenas de pequeñas luces que parecían luciérnagas suspendidas en el aire, creando una atmósfera mágica. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó, maravillada. Esta tarde, mientras estabas ayudando a Daniela con su tarea, respondió Mateo, conduciéndola hacia el centro del cenador donde había una pequeña mesa con 2 copas y una botella de champán. Quería crear un lugar especial para nosotros.
Carmen se dejó envolver por la magia del momento mientras Mateo servía el champán y le entregaba una copa. Por los nuevos comienzos, brindó él, tocando suavemente su copa con la de ella. Por los saltos de fe, respondió Carmen, sosteniendo su mirada. Bebieron en un silencio cómplice, dejando que la noche los envolviera en su manto íntimo. Hay algo más que quiero decirte, comenzó Mateo, dejando su copa sobre la mesa. Algo que he estado pensando desde hace días. Carmen contuvo la respiración, reconociendo esa intensidad en su mirada que anunciaba palabras importantes. Cuando te vi saltar frente a ese camión, continuó él, acercándose hasta que apenas centímetros lo separaban, no solo vi valentía. Vi a alguien que vive plenamente, que no se detiene a calcular riesgos cuando algo realmente importa. Y me di cuenta de que yo había estado haciendo exactamente lo contrario, calculando, midiendo, conteniendo mis emociones. Tomó las manos de Carmen entre las suyas, su mirada transparente y vulnerable. No quiero seguir así, confesó. No quiero seguir posponiendo la vida verdadera por miedo o precaución. Quiero vivir como tú lo hiciste ese día, sin dudar, siguiendo el impulso del corazón. Carmen sintió las lágrimas formándose en sus ojos, conmovida por la profundidad de sus palabras. Mateo, yo solo hice lo que cualquiera hubiera. No, interrumpió él con firmeza. No cualquiera lo hubiera hecho. Solo tú. Y por eso estoy aquí, ahora, diciéndote que te amo, Carmen Solís. Las palabras, pronunciadas con tal certeza y simplicidad, resonaron en el senador como una verdad incontestable. Carmen sintió que el mundo se detenía, que todo se reducía a este hombre frente a ella, ofreciéndole su corazón con una honestidad desarmante. Te amo, repitió Mateo, acercándose más hasta que sus frentes se tocaron. Y sé que es pronto, que apenas nos conocemos, que hay 1000 razones por las que deberíamos tomarnos más tiempo. Pero también sé que cuando encontramos algo verdadero, algo que resuena tan profundamente, sería una locura no aferrarse a ello con todas nuestras fuerzas. Carmen cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. Tanto tiempo sintiéndose fuera de lugar, tanto tiempo construyendo muros para protegerse, y ahora este hombre aparecía, derribándolos todos con palabras que nunca creyó que escucharía. Yo también te amo, respondió, su voz apenas un susurro, pero cargada de una certeza que venía del alma. Y tienes razón, es una locura. Pero la más hermosa de las locuras. Mateo sonrió, esa sonrisa plena que transformaba su rostro y que Carmen había aprendido a atesorar. Luego, con infinita ternura, enmarcó su rostro entre sus manos y la besó. Un beso diferente al del parque, más profundo, más seguro, sellando una promesa que ambos sabían que mantendrían. Cuando finalmente se separaron, Mateo sacó una pequeña caja de su bolsillo. Carmen contuvo el aliento, sintiendo que su corazón se aceleraba. No es lo que piensas, aclaró él con una sonrisa, abriendo la caja para revelar un delicado colgante con un dije en forma de ángel. O quizás sí lo es, pero no exactamente. Con movimientos cuidadosos, colocó el colgante alrededor del cuello de Carmen. Los italianos dicen que cuando un ángel te salva la vida, debes llevarlo siempre contigo, explicó, acariciando suavemente la mejilla de Carmen. Tú eres nuestro ángel, Carmen. Y quiero que sepas que, sea cual sea el camino que decidamos tomar juntos, estaré eternamente agradecido por haberte cruzado en nuestras vidas. Carmen tocó el dije, conmovida por el gesto y su significado. Un ángel que tropezaba con sus propias muletas, bromeó, intentando aligerar la intensidad del momento. El ángel más hermoso y humano que podría haber deseado, respondió Mateo, besando su frente con reverencia. No te pido que respondas ahora, ni que tomes decisiones apresuradas. Solo quiero que sepas que mi corazón te pertenece, y que cuando estés lista, quiero construir una vida contigo. Carmen asintió, abrumada por la magnitud de lo que estaban compartiendo. Paso a paso, murmuró, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra personal. Paso a paso, confirmó Mateo, abrazándola contra su pecho. Permanecieron así, bajo el manto estrellado, rodeados por la fragancia de las flores y la promesa de un futuro compartido. Carmen cerró los ojos, absorbiendo la perfección del momento.
¿Quién hubiera imaginado que un acto instintivo, un salto desesperado frente a un camión, la conduciría a esto? La vida tenía formas misteriosas de entrelazar destinos, de convertir los momentos más aterradores en puertas hacia la felicidad más plena. ¿En qué piensas?, susurró Mateo contra su cabello. En que a veces el destino usa métodos extraños para llevarnos donde debemos estar, respondió ella, levantando el rostro para mirarlo. Y en que nunca he sido tan feliz como ahora. Mateo sonrió, esa sonrisa que Carmen sabía que era suya, que guardaba solo para ella. Entonces, ¿aceptas?, preguntó, un brillo travieso en sus ojos. ¿Aceptas este corazón imperfecto pero completamente tuyo? Carmen se puso de puntillas, rozando sus labios con los suyos en una caricia ligera como el aleteo de una mariposa. Lo acepto, respondió con una certeza que venía del alma. Con todo lo que implica. Y mientras el beso se profundizaba bajo las estrellas cómplices, Carmen supo que había encontrado su hogar. No en la mansión imponente ni en los lujos materiales, sino en los brazos de este hombre, en la sonrisa de Daniela, en la promesa de una familia que, contra todo pronóstico, había nacido de un instante de valor en una calle cualquiera de Ciudad de México. Todos habían gritado ese día, pero solo ella había saltado frente al camión. Y ahora, mientras Mateo la abrazaba como si nunca quisiera dejarla ir, Carmen comprendió que a veces, los saltos más aterradores conducen a los aterrizajes más hermosos. Te amo, susurró contra sus labios, saboreando la libertad de pronunciar esas palabras que tanto tiempo había guardado. Y yo a ti, respondió él. Hoy, mañana y siempre. La noche los envolvió en su manto protector, mientras en la casa dormía una niña que, sin saberlo, había ganado mucho más que una niñera. Había ganado una familia completa, unida no por la sangre, sino por algo mucho más poderoso, el amor que nace de las elecciones valientes, de los saltos de fe y de los corazones dispuestos a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad. Y esa, descubrió Carmen mientras caminaban juntos de regreso a la casa, sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, era la forma más hermosa de amar.